años. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos primera. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 546 bis al Código Federal de Procedimientos Civiles para reconocer la identidad de las y los mexicanos nacidos en el exterior. Muchas gracias, con su venia, presidenta. Adelante, Presidente. Perdón, presidente. Adelante, Ya llegó la señor. presidenta. Bien, compañeras, compañeros senadores, todos hemos sabido de connacionales que se van a Estados Unidos, emigran por razones necesarias y cuando regresan ellos o sus hijos o sus nietos, pues son vistos como gente extraña en nuestro país, a pesar de lo mucho que aportan, han aportado y seguirán aportando a la economía de este país. Básicamente el objeto de la presente iniciativa consiste en adicionar un artículo al 146 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles para reconocer la identidad y la nacionalidad mexicana de las y los mexicanos nacidos en el exterior, especialmente de las y los jóvenes mexicanos mexicoamericanos retornados a nuestro país. Una vez que Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos de América, comenzó una serie de redadas y acoso selectivo contra las y los mexicanos que residen en Estados Unidos. De esta manera, miles y miles de nuestras y nuestros connacionales se han visto obligados a retornar a nuestro territorio nacional. Las y los mexicanos nacidos en Estados Unidos que regresan con sus familias a nuestro país, sin embargo, a su llegada a México, su derecho humano a la identidad se ve severamente vulnerada o negada incluso, pues los trámites para su reconocimiento de nacionalidad mexicana y la expedición de un acta de nacimiento mexicana constituye un gran obstáculo que en muchos casos es insuperable. De acuerdo con un estudio de Regreso a Casa y Sin Apostilla, estudiantes mexicoamericanos en México, la población de estudiantes transnacionales provenientes de ese país ha crecido durante los últimos años, una consecuencia lógica del retorno de familias enteras de migrantes a nuestro país. Una de las principales problemáticas a las que se enfrentan estas y estos estudiantes a su reincorporación al sistema educativo y, en consecuencia, el ejercicio de su derecho humano a la educación es la debida a la falta de documentos de identidad nacional, que impide a los estudiantes transnacionales tener acceso a las escuelas mexicanas. El retorno migratorio también incluye a cónyuges, hijos de migrantes que hayan nacido en Estados Unidos o en México y quienes siguen a un familiar dependiendo de su regreso a México. Ante esta situación es fundamental que se adopten las medidas legislativas necesarias para garantizar tan importante derecho humano. El derecho a la identidad es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a los programas y acciones gubernamentales. Es decir, sin identidad no se puede acceder a documentos de identidad y sin documentos de identidad no se puede gozar y ejercer de manera plena y efectiva de los derechos humanos. De acuerdo con el Instituto de las Mujeres en la Migración, el acta de nacimiento es el documento que facilita el acceso a la identidad jurídica y a su vez es el requisito para acceder a la clave única de registro de población, el CURP, y que es la puerta de entrada para acceder a los derechos en este país. A pesar de que las y los mexicanos son mexicanos por nacimiento de conformidad con el artículo 30 constitucional, obtener su acta de nacimiento mexicana se ha convertido en un auténtico calvario administrativo. De acuerdo con el INEGI, existen por lo menos 258,794 niñas y niños nacidas en el exterior que cumplen con los requisitos señalados en alguno de los supuestos del apartado A del artículo 30 constitucional, que no cuentan con acta de nacimiento mexicana.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponemos adicionar un artículo 546 bis al Código Federal de Procedimientos Civiles para eliminar el requisito de la apostilla para que las autoridades mexicanas expidan la primera acta de nacimiento mexicana a las y los mexicoamericanos retornados a nuestro país, para garantizar el derecho humano a la identidad, el derecho y a la nacionalidad mexicana, que constitucionalmente les corresponde. En el Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso de luchar por los derechos humanos de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos y de aquellos que son retornados a México para que puedan ejercer en plenitud sus derechos fundamentales. Es cuento. Muchas gracias, senadoras, presidente. Gracias, senador.